Hola, hola, espero que estén bien. En el día de hoy vamos a hacer una cartera. Un poco un estuche, vamos a ponerle así. Esto va a ser, es bastante pequeño, pero yo lo que voy a usar es pues un cuero granulado, lo que le llaman que es un cuero de mentira, vamos a decirlo así. Este cuero de mentira lo vende Cricut. Pronto les voy a enseñar todos los materiales que vamos a usar. Pero un review por encimita pues, nuevamente es un cuero de mentira. Y estos cueros vienen de diferentes colores. Pero, para dar un ejemplo, esta es la cartera. Este proyecto usted lo puede conseguir en el mismo Cricut. Ellos recomiendan usar el cuero de verdad, que ellos también venden cuero de verdad, un poco más caro, pero lo puedes hacer en cuero de verdad. Yo lo voy a hacer en el cuero de mentira o granulado. Y le voy a poner donde dice beautiful o bella. Voy a ponerlo con las hojas de transferencia que son foil, que son como si fuese un papel de aluminio. Nuevamente, voy a enseñarles pronto lo que quiero decir. Y como siempre, vayan a mi descripción para que puedan ver todos los materiales y todo lo que vamos a usar. Así que vamos a empezar. Nuevamente, usted puede conseguir este proyecto en Cricut. Yo lo tengo. Déjenme enseñarles rápidamente. Yo los tengo en Save como uno de mis favoritos. Mira que muchos hay aquí. Es este. Este es el que vamos a hacer, que se llama Fold Up Leather Case. Pero yo lo modifico un poco y puse la palabra beautiful. Así que ahora, para empezar, ya que tenemos el proyecto, como puedes ver, hay varias cosas aquí. Hay unas que son de cortar y este es el foil. Y yo puse que fuese medium. Si a usted le interesa ver cómo se hace eso, usted va aquí a operaciones. Y como puedes ver aquí debajo de draw está la palabra foil. Está fine, medium, bold. O sea, depende, usted también puede verificar esto en la página de Cricut. Depende de pues, el material que usted está utilizando y la máquina que está utilizando, puede usar pues, las opciones. Yo tengo la Cricut Maker, también tengo la Cricut Explorer Air, o Air Explorer, disculpen. Y te recomienda como que no uses medium, usas fine. Eso tienes que ver, depende pues, de lo que vayas a utilizar. Pero para este cuero de granulado, pues yo puedo utilizar todas con la Cricut Maker. Puedo utilizar cualquiera de estas tres. Así que, ya que tenemos todo, vamos a ir a Make It. Y en una sola página se puede hacer todo. No hay, o sea, no hay que sacar la tarjeta para nada. Aquí incluso te dice que va a hacer el medium foil y después va a hacer el corte. Así que vamos a ir a Continue. Perfecto. Así ahora vamos a ir a donde dice Browse All Material. Y aquí te dice todas las cosas que son compatibles con el material que vamos a usar. El que vamos a usar es el Fox Leather, que es pues nuevamente el cuero granulado. Sí, ellos le dicen patina simil cuero granulado. O sea, cuero de embuste, cuero de mentira. Así que vamos a usar este. Vamos a ir a Done. Y lo primero que te dice, si puedes ver aquí, que lo primero que va a hacer antes de hacer el corte, va a ser primero lo de el foil, el aluminio. Va a transferir primero el aluminio. Te dice dónde tienes que ubicarlo y pues vas a poner la tarjeta pues en la máquina. Así que vamos a ir allá para mostrar los materiales que vamos a usar y pues, para mostrar qué vamos a hacer. Acompáñame. Aquí están los materiales que vamos a utilizar para este proyecto. Yo tengo varios colores del foil o del aluminio de transferencia. Tengo estos tres colores, pero en este caso yo voy a utilizar que es oro
Pero también vienen otros colores aquí adentro, by the way. Viene este color que es como bronce, el plata y viene oro. Igualmente en estos que están aquí vienen en diferentes colores, verde, violeta, azul, rojo, como un vino, un bronce, anaranjado más o menos, y este es rojo. Esto es lo que yo tengo, pero nuevamente el que voy a utilizar es este, pero quería mostrarles cómo luce. Otra cosa, obviamente vamos a usar la Fine Point Blade para hacer el corte, pero esta herramienta, esta es la que transfiere. Esto viene en un kit, lo puedes usar para la Explorer Air y también para Cricut Maker. Viene en un kit y viene con 3 tips de esto. Este que yo tengo es el medium. ¿Cómo yo sé que es el medium? Porque tiene 2 rayitas. Les voy a mostrar los otros. Me voy a abrir aquí, disculpen. Aquí están los otros 2. So, como pueden ver, este tiene una rayita, eso significa que este es el fine y este es el más grueso y tiene 3 rayitas. Así es que usted sabe, pues, qué es cada punta, si no puede, porque es bien difícil ver realmente, pues en la punta de aquí es bien difícil ver la diferencia. Pero ellos Cricut hizo esas rayitas para que se les haga más fácil identificar la punta. Tengo esto para organizar todas mis herramientas. También vamos a utilizar el leather, es un tipo de pega para cuero. No, esto no es cuero, como les estaba diciendo, es un cuero de mentira. Pero funciona de la misma manera esta pega. Y estos son los colores que viene, es de Cricut, este material. Y vienen diferentes colores, así que yo nunca lo he utilizado, esta es la primera vez que voy a utilizarlo, así que vamos a ver cuán bien funciona. Y voy a utilizar mi Strong Grip. Voy a utilizar esta para prevenir que se me mueva pues el cuero esto. Como nunca lo he utilizado, quiero que esté bien pegado a la tarjeta. Así que voy a utilizar esto, así que vamos a empezar. Obviamente no tengo rojo, pero tengo otros colores. Aquí viene el paquete, viene con este color, que es bello. Vienen estos colores. Esto es como un negro azul. Y este es azul. Aquí hay otra más, que es la verde. En mi caso, yo creo que voy a utilizar esta. Creo que voy a utilizar esta vino para que el aluminio se vea mucho, o sea, se vea mucho mejor. Vamos a echar esto hacia un lado. Disculpen. Así que vamos a echar esto también hacia un lado. Como les decía, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner el cuero, ¿verdad? Y siempre me gusta que esté lo más centralizado posible. Y vamos a ponerlo en la máquina. Déjenme y los muevo un poco para acá. Lo primero que voy a usar es, pues como les decía, en el Cricut Design Space me dice que lo primero que voy a utilizar es el foil. Déjenme sacarla. Voy a poner esto primero. Discúlpenme. Porque necesito ubicar el aluminio. Lo necesito ubicar antes de poner la máquina a correr, obviamente. Así se ve el aluminio. El que yo voy a utilizar es este, el color oro. También viene con estos stickers, que es para poner un sticker para que no se mueva el aluminio. Así que vamos, déjame mover esto hacia un lado, que no quiero dañar mi aluminio que tengo aquí. Es literalmente, se siente como aluminio. Tengan mucha precaución para no doblarlo y que no tengan problemas. Ok, otra cosa es que vamos a tener que saber más o menos dónde vamos a poner este papel, el papel de aluminio.
déjenme irles bajo para que puedan observar mejor. Tenemos que ver dónde vamos a poner el papel de aluminio, pues porque obviamente no está el corte de la tarjeta todavía, el corte del cuero, no sé exactamente dónde es que va a ser el corte. Pero si usted se mira su Cricut Design Space, puede ver que yo en mi diseño, la palabra beautiful está entre medio del 6. Este es el 6. Y está de este lado así. Así que lo que voy a hacer es un truquito aquí. Voy a ponerlo virado. Y va a ser entre el 6 y el 9. Yo creo que ahí está perfecto. Así que yo lo voy a poner ahí. Voy a ponerle pega. Para que no se mueva, como les dije. La parte que va hacia arriba es la parte shiny, lo que brilla es lo que va para arriba. Yo, para no arriesgarme, le voy a poner más tape. No quiero que se me dañe con la presión de la máquina, así que yo le voy a poner a vuelta redonda. Usted juzgue si necesita más tape o no. Así que vamos a empezar con este. Ya puse pues, la transferencia de foil, la herramienta. Ya tenemos todo esto. Sí, vamos a darle a nuestro Cricut, botón de Cricut. Miren cómo quedó. No sé si pueden verlo bien, pero se los muestro en breve. Así que vamos a sacar esto. Ya terminado, ¿verdad? Usted tiene que, antes, sin quitar la tarjeta, usted tiene que quitar la herramienta y poner la Fine Point Blade. Sí, nuevamente sin quitar la tarjeta, usted no tiene que darle el botón de Load. Ya puesta pues la cuchilla. Ahora vamos a darle Continue para que haga el corte como tal de la cartera. Ahora sí, estamos listos. Vamos a moverlos un poco para acá para que puedan ver. Disculpen, voy a cerrar mi máquina, echarlo hacia un lado. Así quedó el foil, ¿verdad? El aluminio. Yo le quité los tapes de alrededor, así puedo utilizar, pues, tiene otras áreas que puedo utilizar para otro proyecto, así que voy a guardarlo, este cantito, pero vamos a echar esto hacia un lado. Vamos a ver cómo así quedó todo. Vamos a sacar esto. Siempre guarden los cantitos que le sobran porque usted nunca sabe si lo puede utilizar para otra cosa, otra ocasión, algo que le falle, lo que sea. Son muy útiles guardar. Y aquí está nuestra cartera, ¿verdad? Es como, realmente no es como una cartera, yo diría que es como pues una wallet, un estuche para que usted pues, guarde a lo mejor pues su celular, le cabe ahí o lo que sea, pero va de esta manera, ¿verdad? Así va nuestra cartera. Mire qué bonito. Y esto le dio un toque muy especial. Definitivamente le dio un toque bonito. Se ve elegante que usted puede utilizar en otras ocasiones. Pero vamos a empezar a pegar. No quiero echar de más, así que voy a echar poco a poco. Primero ese cantito ahí. Esto realmente pues seca transparente, pero no quería echar demasiado. Esa así queda. Obviamente esta parte no la vamos a pegar, pero yo hice unos pequeños cortes aquí, no sé si se puede ver.
Yo hice unos pequeños cortes para pasar este hilo, pues que usted la puede amarrar alrededor. Ese estuvo difícil para poner. Así que lo que vamos a hacer ahora es usted pues pone su cartera o pone su celular o lo que quiera poner y lo amarra aquí. Y listo. Puede hacer un lacito o lo que usted quiera, pero miren qué bello quedó. Usted puede hacer tantas cosas con la Cricut y a veces es tan difícil poder enseñarle todas las cosas que usted puede hacer, pero puede hacer tantas cosas. Literalmente su inspiración es el límite. Así la pueden ver. Está súper linda. Nuevamente usted puede poner su celular, cabe perfectamente, sus tarjetas de crédito, su dinero, lo que sea, lo puede poner aquí adentro. Y cabe perfecta para una ocasión, para cogerla rápido, como una wallet o lo que sea, la puede utilizar. Se siente como si fuese cuero de verdad. Obviamente, como les dije, esto es cuero de mentira, pero se siente como si fuese cuero de verdad. Así que si les gustó este video, denle like, compártanlo, suscríbanse y sobre todo, Dios les bendiga.